Es una carta personal, ¿no? Podemos ver que dice querido Peter, firma John, puro nombre de pila, sin apellido. Eso nos indica que es una carta informal. Hasta por el papel, ¿no? Y bueno, empieza diciendo John, Dear Peter, how are you? I hope you are fine. It has been a long time since I last saw you, and that's why I decided to send this letter to you, so I can tell you about one of my trips to Europe. Ok. ¿Podría ayudarme alguien a continuar leyendo, por favor? Hay que poner atención en las palabras que vienen en rojo especialmente, en donde aparecen y qué podrían significar. Bueno, son sencillas. I traveled there in December last year. First, I went to Paris and let me tell you that had a lot of fun. Is it fun? Fun? Fun. Since some of my friends traveled with me, have never been to Paris before. We stayed there for the dance week, but given the fact that we were too tired in the first day of our arrival, we fast wanted to get some sleep. Ok, gracias, Enrique. Nada más que no escuché dónde se quedó. Empezando el tercer párrafo, el de The Next Day, exactamente. Ok, dice, the next day we decide to go up the Eiffel Tower. The experience of seeing Paris from above was wonderful. So we decided to take a lot of pictures from there. Later, and I had one of those lasty any place you used to talk a lot about. And finally, we went back to the hotel we were staying at. Sí, ahorita no se preocupen por la pronunciación. Lo que me interesa es que pongan atención en las palabras en rojo. During the first week, we visited the Louvre Museum and the Art Trim. No lo entiendo bien. Then we look about tour to Sena Lake. We had special dinner paired with a glass of champagne and tasty. And lastly, we took a train to the south of France, which are actually very close to Spain. Los que no están leyendo en voz alta están tratando de entender la carta. ¿De qué puede estar tratando hasta el momento? ¿Alguien me puede dar un norte? ¿Serían como unas vacaciones? Le está contando John a Peter sobre unas vacaciones, ¿cierto? ¿A dónde fue? ¿A Francia? A Francia. Fue a Francia. Se fijan, aquí le dice first, primero, y le cuenta, primero fui a París, shalala, ¿no? Bueno, aquí usa el before, pero como esto no está funcionando como enlace, sino simplemente dice, nunca había ido a París antes, ¿no? Pero también el before lo podemos usar para decir, pero antes de eso, como cuando estamos contando una historia y a veces se nos olvida contar algo que pasó primero, para eso es el before, ¿no? Aquí el bot pues está diciendo, nos quedamos ahí durante 3 semanas, pero dado que estábamos muy cansados, en el primer día de nuestra llegada, simplemente quisimos dormir. Entonces aquí el bot es, pues como en español, es un pero, está diciendo algo y lo contrapone con el bot e introduce una frase que está diciendo algo contrario, ¿no? Una idea contraria. Después continúa diciendo el siguiente día. Se está llevando pues una secuencia lógica de los eventos, ¿no? Aquí empezó diciendo primero tal cosa, el siguiente día tal cosa. La experiencia de ver París fue maravillosa, shalala. Aquí hay otra palabra de enlace que dice más tarde.
me comí una de esas crepas y de las que me platicaste mucho y finalmente regresamos al hotel. O sea, hasta ese momento ya, digamos, ya platicó qué pasó primero, una idea que se contrapone a la anterior. Aquí va diciendo va avanzando en su relato, va diciendo más tarde y finalmente hice tal cosa, ¿no? Y después como que le retoma, da más detalles. Durante la primera semana visité tal, ¿no? Después nos fuimos a pasear en bote al lago Sena. Y tuvimos una cena con copas de champaña. Aquí, igual que en español, el and es un enlace que une dos oraciones, ¿no? Eso es de lo que trata esta unidad de palabras de enlace. ¿Podrías continuar, Jimena Gómez, porfa? That week was horrible because I got ill, Uh-huh. so I had to stay in bed for 5 days. My friends had a great time in that place, so they bought souvenirs and went places, while I just watched the TV in the hotel's room or read some of the travel guides. Some of the travel guides. Gracias, Jimena. Ahí en este párrafo tenemos un because, que viene siendo en español un porque algo, ¿no? O sea, da una explicación o da una razón de lo que está diciendo. Esa semana fue horrible porque me enfermé. Entonces me quedé en cama y ya empieza a dar detalles, ¿no? De lo que hizo mientras estuvo en cama. Aquí está enlazando que mientras él se quedó en cama, sus amigos compraron souvenirs y fueron a lugares. Otra vez está uniendo con el and, dos ideas. Mientras yo me quedé a observar a observar la tele en el hotel. Aquí el or, pues es igual que en español, un o, da opciones, ¿no? Entonces dice que simplemente veía la tele en el hotel o leía algunas de las guías de viaje. Entonces estas palabras siempre son importantes para poder relatar algo. Recuerden que como vimos en la clase pasada, tanto el pasado simple como el pasado continuo cobran relevancia porque nos ayudan a contar historias, ¿no? Contar un relato, algo que ocurrió. Entonces toda la carta está redactada en pasado, como podrán ver, y tiene estas palabritas que nos ayudan a unir y a ir logrando en nuestro discurso lo que se llama, pues primero, cohesión, ¿no? Que las oraciones estén unidas, que no estén aisladas, que sean ideas unidas unas con otras, y eso a la vez le va dando coherencia a nuestro discurso, ¿no? Cohesión y coherencia son dos cosas muy importantes cuando estamos hablando cualquier lengua. Y los conectores son básicos para la cohesión, que se unan las frases o las oraciones, y le van dando coherencia al relato los conectores que van ordenando temporalmente, ¿no? Vamos diciendo, primero pasó esto, después pasó lo otro, luego hicimos esto, y ocurrió por esto. Entonces todo eso le va ayudando a dar sentido a lo que decimos. I was fully recovered after that week and I proposed to go to Barcelona and then to Madrid. Finally, my friends and I decided was better to stay in Barcelona since there were a lot of interesting places to visit. I promise to see you in London on our next visit. Take care. I hope to hear from you soon. Y aquí en el último párrafo tenemos un conector de tiempo, que es el finally, ¿no? Y con el finally está dando introducción a lo que va a ser el final, el desenlace de lo que está contando. Ok. Pues bueno, hasta el momento no hace falta entender palabra por palabra lo que se nos está diciendo. Mi interés sobre todo es que vean esos conectores, cómo se aplican. Ahora vamos a verlo aplicado en un ejercicio. Brian, ¿podrías ayudarme con la primera, porfa? Dice, I was studying for my math exam
Tenemos que escoger alguna de estas tres. Later, when, or while. My neighbors were having a party. That's why I learned nothing. Estaba estudiando para mi examen de matemáticas. Más tarde, cuando o mientras mis vecinos estaban teniendo una fiesta. Por eso no aprendí nada. While. Es un Mientras. while. Sí, mientras. ¿Recuerdan cuándo se usaba while? Que lo vimos en la clase anterior. En el pasado usábamos while? continuo. Exacto, Daniel. El while va en el pasado continuo. O sea, después de un while va una acción en un tiempo progresivo o continuo, como la tienen aquí con el we're having a party. No puedo subrayar, pero aquí está, ¿no? We're having es un pasado continuo y antes de pasado continuo, regularmente, y para cuestiones del examen así va a ser, usamos un while. Everybody was waiting for me for 20 minutes. I arrived of the complainer. Ok. ¿Cuál pondrías de estas? When? Porque, bueno, descarté while porque pues no es pasado participio. Pasado continuo, ajá. Ajá, perdón, pasado continuo. Ajá, y pues dice cuando yo viajé. Sí es la contraparte. La clase pasada veíamos que así como el while va seguido de pasado continuo, el when va seguido generalmente de pasado simple. Generalmente y para efectos de este examen, así será. Recuerden while y luego pasado continuo y when va seguido de pasado simple. When I arrived, cuando llegué, todos se quejaron, ¿no? Bueno, aquí estaba facilita porque se las pusieron hasta con mayúscula. Es la única que empezaba con mayúscula. Y después de un signo de admiración tendría que ser así. Pero sí, muy bien, Brissette. I really had a busy morning. I made breakfast for all my family. I took my brother to school and I went shopping. Ok, perdón, no te puse las opciones. Aquí dice, I really had a busy morning. Realmente tuve una mañana pesada, ¿no? Ajá. ¿Tú dirías? First, I made breakfast for all my family. Next, I took my brother to school. Ajá. And finally, I went shopping. Claro, es un orden lógico de ideas, ¿no? Dices, primero hice tal, después hice tal y al final hice tal, ¿no? Generalmente hablamos así, bueno, aunque a veces se nos va el avión y empezamos por el final, pero es lo lógico. Muy bien, Aldo. I wanted to wear a car, but... bueno. Sí, si quieres, doña, las opciones primero y ya. Ok, va. Sería at the first. I wanted to buy a car, but... creo que es later. Ok. I decided to continue using public transportation. Gracias. Se me olvida tu nombre. Eres... Karime. Karime, gracias, Karime. Pues sí, también me suena lógico que decimos primero quería comprar un carro, pero después decidí continuar usando transporte público. Aquí hay un pasado simple que podría fintarnos y hacernos escoger un when, pero en realidad es más lógico utilizar un conector de tiempo que nos vaya ayudando a contar la historia, ¿no? Sí. ¿Le leo primero la oración o primero escojo una? Si quieres, bueno, léela en silencio si quieres para que analices cuál elegir. Bueno, pues se me hizo un poquito, bueno, según yo, ¿no? Dice cuando nuestro profesor voló, nosotros teníamos tarea, algo así. Bueno, sí dice cuando nuestro profesor llegó. Aquí es un pasado simple que me indica que puede ir antecedido de un when. Cuando el profesor llegó, le entregamos la tarea. Creo que es later. No sé. I went to the doctor because I felt sick. Fui al doctor porque me sentía enfermo. Pero, o sea, aquí está otra vez un but haciendo una... contrariando a lo que se dijo antes. Pero, me dijiste que sería later. Sí. Pero después no compré la medicina.
Ujú. Y por último, el que guste, ¿me puede ayudar? Es we had dinner together and no veo Ay, las perdón, le opciones. quité. Ujú. No, bueno, es que no sé qué es la última de hasta abajo. Afterwards es como un después. ¿Podría ser esa? La de final. La de finally. Vamos a checar. 9 de 10. La única que nos puso mal es... bueno, aquí nos sugería usar in the end en vez de later. Fui al doctor porque me sentía enfermo, pero in the end o al final no compré la medicina. Sí me suena más lógico porque incluso in the end se utiliza con un sentido de... pero a final de cuentas, ¿no? Pero a final de cuentas no compré la medicina. Eso podría ser lo que significa el in the end. Sí me parece un poquito más acertado. Aquí el afterwards está, yo considero también bastante bien. Cenamos juntos y después fuimos a ver una película. Si pusiéramos y al final, porque la otra opción era at the end o finally, ¿no? Finally. Me sonaría un poquito raro porque un finally lo utilizamos cuando acabamos de enunciar más de una cosa, ¿no? O sea, hubiéramos dicho primero first o firstly, primeramente, o primero hicimos esto, después hicimos lo otro y finalmente hicimos tal cosa, ¿no? Pero sin una secuencia así de primero, después y al final, un conector como finally sí suena un poquito raro. En este caso suena más lógico. Cenamos y después vimos una película. After. ¿Alguien desconoce el significado de alguna de estas 6? Más o menos. ¿También? ¿Cuál, perdón? Them. Then es como un después. Es como un después. Gracias. De nada. Yo no me fijé quién preguntó. ¿Aldo o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo, ok. ¿Me puede ayudar? Aaron, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, profesor. Con la 2, por favor, Aaron. He closed all the doors and windows and before he left the house. Ok, ¿qué significa before, Aaron? Después, ¿no? Ok, recuerden que es una confusión que luego tenemos. Before es antes y after es después. Ah, ok. Ok, les comentaba, creo que en la primera clase, o segunda. Sí, sí. Que es bien común, ¿no? Que after nos suena a antes a veces, pero es al revés. Recuerden que after es después. Por ejemplo, aquí en la primera que eligió bien... ay, se me fue quién fue. Edgar, creo. Después de cenar, caminamos a la orilla del río Sena. Y aquí dice después, dice, cerró todas las puertas y ventanas. Y entonces tendríamos, ya no me deja cambiarle, pero tendríamos que poner, ¿y qué se les ocurre? Then, ¿no, Aldo? Exacto. Y después se fue de la casa. Bueno, ya no me va a dejar. Ok. La número 3, Miriam, perdón, no te había preguntado. ¿Me puedes ayudar, porfa? I could buy anything because. No pude comprar nada, no tenía dinero. Exacto, el que no tiene dinero es la razón por la que no pude comprar nada, ¿no? No pude comprar nada porque no tenía dinero. Aquí recuerden, cuando es una negación, una contracción, pronúncienle sin miedo la negación para que se entienda. I couldn't buy anything because I didn't have any money. Pondría, creo que before. Que vendría siendo antes de abordar el avión, imprimimos los pases de abordar. Me suena lógico, ¿no? Gracias, Sandy. Ya que, ¿me ayudas con la 5, por favor? ¿Cuál, perdón? Then, recuerda que es un después. Bueno, aquí dice, quiero una crepa. Después una coca, por favor. Podría medio sonar lógico, pero aquí en realidad la idea es una crepa y una coca, ¿no? O sea, una crepa con una coca, ¿no? ¿Podrías ayudarme con la 6? I like Sundays because I don't work. I like Sundays
because me gustan los domingos porque no trabajo. No veía que se moviera tu video. Creí que no eras tú, pero sí, ya después se destrabó. Gracias, Luis. Las 7, going to bed, de ir a la cama, vimos televisión y hablamos del viaje. Before. Before no, el before que nos sobró acá, que ya no nos dejó poner. Antes de ir a la cama, vimos tele y hablamos del viaje. Ajá. Suena lógico, ¿no? Es que aquí no la vimos acá porque se había quedado acá trabada. El número 8 dice, I went to south of France. Fui al sur de Francia. No lo visité. Son ideas contrarias, ¿no? Entonces necesitamos algo que explique, que exprese, perdón. ¿No sería but? Exacto, Fati. Sería un but. Fui al sur de Francia, pero no lo pude visitar. Fui y en contraste, pues a pesar de que fui, no lo visité. Ok, vamos a ver brevemente. Es como la explicación gramatical de todo esto que vimos. Están muy sencillas, ¿no? Básicamente se explica esta gramática con el significado léxico, ¿no? O sea, con saber el significado de la palabra, prácticamente tenemos asegurado que sabemos usar los conectores, ¿no? Este conector AND, ¿sí se está viendo mi pantalla ahora? Sí. Sí. Conector AND dice que se usa para agregar otra idea o concepto. Me comí una crepa sabrosa y nos fuimos al hotel. Es un simple y, ¿no? Lo hemos visto miles de veces y sabemos para qué se usa perfectamente. Este es un OR que introduce una o más alternativas. Es un O, ¿no? Observé televisión o leí algunas guías de viaje. Eso es lo que hizo esta persona cuando se quedó enferma, ¿no? Nos platicaba en el viaje, en la carta, que cuando se quedó enferma, pues simplemente o veía tele o leía guías. No tenía gran cosa que hacer, ¿no? Eran sus dos alternativas y para eso es el OR, para introducir alternativas. El BOT es como veíamos para contrarrestar, ¿no? Ay, se me va la palabra. Para contrastar, perdón. Para contrastar. Ah, pues aquí la tenía. Introduce una excepción o un contraste. Nos quedamos ahí durante 3 semanas, pero estábamos demasiado cansados el primer día, ¿no? O sea, el primer día no hicieron nada. Nos quedamos ahí 3 semanas, pero el primer día estábamos muy cansados. Son ideas, pues, que contrastan un poco, ¿no? Estaban de vacaciones 3 días, pero pues, sí contrasta que el primer día no hicieron nada. El because es un por qué, explica una razón, ¿no? Demuestra la razón de algo. Me tuve que quedar en cama porque estaba enfermo. No hay ningún problema con eso, son bastante sencillas. Y aquí también con el significado de la palabra, pues se explica todo. Estos ya vienen siendo conectores, si se fijan, conectores más bien de secuencia. Se llaman, dije hace rato de tiempo, perdón. Me estaba traicionando los temas anteriores. Estos se conocen como conectores de secuencia, porque justamente le ayudan a darle una secuencia lógica a las ideas que estamos contando, ¿no? First, then, later, after. Before, si se me olvidó mencionar algo. Ah, pero antes, pero para esto, tal cosa, ¿no? Y finally, ¿no? First, introduce la primera parte de una secuencia. Primero fui a París. Then, recuerden que el then es un después o medio, podría significar un entonces, pero sí es como un después. Introduce la siguiente acción o concepto, ¿no? Después o entonces, lo que siguió fue que tomamos un bote. Later, más tarde, introduce también la siguiente acción. Pueden jugar con ellos, ¿no? Para no ser repetitivos. We took a train. Later, we went to Spain. Tomamos un tren. Y más tarde fuimos a España. After es un después, ¿no? También está introduciendo alguna acción que ocurre, lógicamente, después de otra, ¿no? Después de eso, propuse que fuéramos a Barcelona. After that, I proposed to go to Barcelona. El before demuestra una acción o concepto previo. Before we leave Europe, we visited Barcelona.
mí me sonaría más lógico con un pasado aquí. Antes de que nos fuéramos de Europa, visitamos Barcelona. Y el finally, ¿no? Que demuestra, bueno, señala el último concepto, la última acción. Finally, my friends and I decided to stay in Barcelona. O sea, lo último que hicimos fue decidir quedarnos en Barcelona. Y probablemente desde Barcelona está escribiendo la carta. ¿Quién sabe? De estos otros conectores que yo llamaría básicos. Aquí, bueno, lo puse súper sencillo. Hay uno que da una razón, hay uno que agrega una idea y hay uno que expresa contrastes. ¿Cuál es cuál? ¿Dónde pongo el because? En el que da En la el razón. primero. En el primero, ¿verdad? Da una razón. ¿Dónde pongo el but? En el segundo. Segundo. El tercero. El tercero, recuerden que un but es un pero. El but expresa un contraste. Tal cosa, pero en contraste, tal otra cosa, ¿no? Y el and agrega una idea, ¿no? Esto es como lo básico. Pero también les quería mostrar estos conectores básicos, se los separé en 3 categorías, ¿no? En esas 3 que vimos básicamente. Primero las de razón, resultado o propósito. De razón es el because. O les voy a dar otra opción para que no suenen tan repetitivos, tengan otro sinónimo, un since. Se usan igual. En medio de la oración se usan igual, ¿no? She didn't go because o since she was sick. Ella no fue porque estaba enferma. El since, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado o recuerda que since significa desde, también significa eso, pero como conector puede significar también un por qué. Explica una razón, ¿no? Ella no fue porque estaba enferma. She didn't go since she was sick. Podemos empezar la oración diciendo since she was sick, she didn't go. Escuchen cómo en la entonación se nota, ¿no? Since she was sick, she didn't go. Como estaba enferma, no fue a la fiesta o a donde sea, ¿no? También les clasifiqué una subclasificación como de resultado, ¿no? Estos conectores de resultado, como un so o un therefore. Vamos a ver un ejemplo. I'm really tired, so I won't go out tonight. Estoy muy cansado, entonces no voy a salir hoy. No voy a salir esta noche. El so va dando un resultado, ¿no? Resultado de que estoy cansado es que no voy a salir. I'm really tired, so I won't go out tonight. Y el therefore sirve para lo mismo, solo que si se fijan, el therefore suele utilizarse al principio de la oración, mientras que el so va a la mitad. Y el therefore va al principio de la oración y escuchen en la forma en que entono, hacemos una ligera pausita que marcamos con una coma escribiendo. I'm really tired, therefore I won't go out tonight. Estoy muy cansado, por lo tanto, no voy a salir esta noche. Entonces ya tenemos otros 3 nuevos con los que podemos jugar para enlazar y no nada más utilizar los mismos. Vamos a ver también de propósito. Decía que era de razón, de resultado y de propósito. De propósito son el to y el in order to, que son la misma cosa. They go to school to learn English. They go to school in order to learn English. Eso viene significando un para, ¿no? Es un propósito. Ellos van a la escuela para aprender inglés. Ellos van a la escuela con el propósito de aprender inglés. Podríamos traducirlo así, no hay una traducción tan literal. Son como un para, ¿no? Ellos van a la escuela para aprender inglés. Subrayo learn porque fíjense que después de estos de propósito de un to o de un in order to, llevamos infinitivo, ¿no? Va el verbo en infinitivo. Ellos van a la escuela para aprender inglés. Igual que en español, después de un para, llevamos un verbo en infinitivo. Para aprender inglés. En este caso, el inglés no es tan distinto del español. Facilillas, vayan tomando nota para que lo vayan agregando a su vocabulario, digamos. Hay unos de adición. Connectors of addition, conectores de adición. And, to, also, besides, moreover, in addition. Les puse varios para que tengan opciones. Pero realmente son casi 3 tipos. Vamos a ver. Growing a child is a big responsibility. And it is expensive.
criar a un niño es una gran responsabilidad y es caro. Está agregando otra idea, ¿no? Uniendo, como con un i del español, sin problema. Criar a un niño es una gran responsabilidad, y aquí dice, es caro también, ¿no? El to es común también, es caro también. Y generalmente el to va al final y lleva una coma antes, ¿no? It is expensive to. También es caro. Y las otras, yo las pondría juntas porque vienen utilizándose idéntico y significan lo mismo. Also, besides, moreover, in addition, agregan cosas, ¿no? Criar a un niño es una gran responsabilidad, también es caro, además es caro, además es caro, y le sumamos que es caro, ¿no? Entonces, viene significando lo mismo, se usan igual esas 4, pero ahí tenemos otras 4 opciones para darle variedad a un escrito, a un discurso. Los más comunes son also y besides. Y naturalmente las más largas son las menos usadas. Moreover, in addition, incluso hasta suenan más formales. Las más naturales son also y besides, son más estándar. Y un poquito más formales, moreover, in addition. Tenemos un tercer tipo, que son las de contraste. Y hay 2 subtipos, ¿no? Hay conectores que contrastan ideas, como el but, que eso ya lo vimos, el although y el though. El although y el though son lo mismo, solo que, de nuevo, el más largo es menos usado y es más formal. Vamos a ver un ejemplo. The hotel was excellent, but the food was awful. El hotel estaba excelente, pero la comida estaba horrible. Es un contraste de ideas, ¿no? Está contrastando una idea con la otra. Y también sirven para eso el though y el although. El hotel estaba excelente, although or though the food was awful. El hotel estaba excelente, sin embargo, la comida estaba horrible. Y estos tienen la particularidad de que también pueden ir al principio, el although y el though. Although the food was awful, the hotel was excellent. A pesar de que la comida estaba horrible, podríamos traducirlo así. O aunque la comida estaba horrible, el hotel estaba excelente, ¿no? Podría ser un pero, podría ser a pesar de o un sin embargo, según si lo estamos poniendo en la mitad de la oración o al principio. El hotel estaba excelente, sin embargo, la comida estaba horrible. A pesar de que la comida estaba horrible, cuando va al inicio puede significar a pesar de, el hotel era excelente. Y también se pueden contrastar no solo ideas, sino oraciones. Para eso usamos el however. Es como después de una pausa más grande, después de un punto, como en una oración aparte, para contrastar 2 oraciones. El hotel estaba excelente, sin embargo, la comida era mala. Bueno, ahí no le cambió por el awful. Se me fue. Pero bueno, significa lo mismo. Nada más el however generalmente va en oración aparte, iniciando la oración. Y también seguido de una coma. Y se nota también en la pronunciación, ¿no? The hotel was excellent. However, the food was bad. Sin embargo, however, the food was bad. ¿Alguna pregunta? Y yo, Fati. Dime, Fati. ¿Y el toad que lleva T, qué es? O sea, es que he visto que hay como 5. Y no es, o sea, hay un toad que lleva T y otro que lleva TH. Ok. Y esos los confundo. Sí, es común confundirlos. El tough, sin la H, es tough, es rudo, ¿no? Okay. Es como rudo, es un adjetivo. Y este though es un conector. O también a veces se usa al final, pero ese es un uso un poquito más avanzado, que veremos después. Por lo pronto nos conviene saber qué es un conector de contraste. Pero sí, este es el though. Se pronuncia como con una D. No es idéntica a nuestra D, pero por lo pronto podemos pronunciarlo con una D. Although y though. Y el otro es tough. Hasta suena, la GH hace un sonido tough. De F, perdón, tough.
Buen Gracias. apunte, Fati. De nada. Sí. ¿Qué pondrían en la primera línea? Yesterday evening, my friends and... I. Creo que ahora sí te escuché, es ahí. Bueno, yo les pongo dos opciones. I o me. ¿Cuál usarían? Yo usaría mi. Mi. ¿Tú usarías me, Sandra? ¿Quién más dijo me? Yo, Daniel. Daniel. ¿Quién usaría I? ¿Ya nadie? ¿Se arrepintieron? Recuerden lo que les comentaba. El me es un pronombre de objeto y aquí simplemente está ejerciendo una función de sujeto. Necesitamos un I. My friends and I. Mis amigos y yo. No es un mis amigos y me. ¿No? Ese me es cuando decimos for you and me. Para ti y para mí. ¿No? Hagan de cuenta. For you and me. Para ti y para mí. Es igual que nuestro me, que es un pronombre de objeto. ¿Para quién? Para mí. Este no es ese caso, este simplemente es un mis amigos y yo, y ahí comienza la oración, ¿no? Es el típico sujeto. Es común que caemos en esa trampa y cayeron redonditos. Es un I, ¿no? Recuerden, analicen qué función está ejerciendo. Si está ejerciendo función de sujeto, aunque a veces nos suena lógico porque hemos escuchado muchas veces you and me o etcétera, y a veces los nativos incluso cometen el error. No hay por qué utilizar un pronombre de objeto, es simplemente un sujeto, ¿no? Ok. La noche de ayer, mis amigos y yo, al Museo de Antropología. ¿Qué irá ahí? Where? ¿Estábamos? Este es estábamos. ¿Y este cuál es? Fuimos. Fuimos en pasado. ¿Cuál les gusta más? Went. Fuimos al Museo de Antropología. To, que viene significando para, ¿no? Es uno de esos de propósito que vimos ahorita en las diapositivas. Pues ahora sí las puedo poner. Ese es uno de propósito, ¿no? Fuimos al museo para hacer tarea. Bueno, quizá no suena tan lógico, pero era la tarea ir al museo, ¿no? Fuimos al Museo de Antropología para hacer algo de tarea o hacer una tarea. Después viene un punto. ¿Qué dirá ahí? ¿Cuál les gusta? First. First, como que empieza a contar, ¿no? Sí. Empieza a contar su historia. Primero nos encontramos o nos reunimos o nos vimos en la estación, en el metro Chapultepec. Y primero algo y luego algo. Si se fijan, el then generalmente va en una oración de esas en las que dicen primero una cosa y luego otra, ¿no? Para eso se usa más el then. Si no hubiera un first, o sea, si hubiéramos puesto un punto, sería más lógico usar un after. First, we met at Chapultepec Subway. Punto. After that, después de eso, fuimos al museo. El after suena mejor después de una pausa, o sea, como al inicio de una oración. Y el then, si se han fijado en los ejercicios que contestamos, lo utilizamos en una oración que va casi junto con first, ¿no? O sea, en una segunda cláusula. Primero hicimos una cosa, después la otra. Me gustó esa respuesta. No me dio tiempo. It's a huge place. So, ¿qué habrán podido hacer? Entonces, alguno de nosotros visitando la habitación maya, algunos otros visitando la Azteca. Por ejemplo, aquí hay un visiting. Some of you were. Some of us were. Ajá, ¿quién dijo eso? Aaron. Correcto. Como bien dice Aaron, aquí necesitamos un where. Aquí la pista más palpable está en que aquí hay un visiting. Estamos contando algo, ¿no? Relatando algo que pasó. Y para eso usamos el tiempo pasado, ya sea pasado simple o pasado continuo. Aquí tenemos un visiting que indica un tiempo continuo. Y entonces aquí necesitamos antes el auxiliar del verbo visiting. Recuerden que el auxiliar es el verbo to be. El auxiliar en pasado es el verbo to be en pasado, que es o was o were, ¿no? Pero como dice us, algunos de nosotros, este es el sujeto, algunos de nosotros. Esto viene funcionando como un we, ¿no? Como un nosotros. Estábamos visitando
la habitación maya, mientras otros... ¿cómo En la decimos primera eso? es while y en la segunda when. Aquí es while. Aquí de nuevo es un pasado continuo, ¿no? Es igualito que la de arriba. Es un were visiting y were visiting. Entonces, si leemos a partir de esta coma, es lo que vimos la clase pasada, que decía que el while se usa para decir cuando dos acciones están ocurriendo simultáneamente, ¿no? En el pasado, pero simultáneamente. Entonces, esto no es más que un mientras algunos estábamos visitando el cuarto maya, otros estábamos visitando el cuarto azteca. Para no repetir room, dice one, ¿no? Bueno, eso ya es una exquisitez, pero a partir de la coma lo pueden interpretar así. Entonces, mientras algunos hacíamos tal cosa, otros hacíamos tal otra, ¿no? Y esas dos acciones simultáneas se expresan con pasado continuo, que necesitan el verbo to be en pasado, ya sea was o were, según la persona, y el verbo con gerundio, ¿no? Con ing. ¿Ok? Entonces, recuerden que para acciones simultáneas es un while. Mientras una cosa, la otra. Después aquí, después del punto, ¿qué será? We finished. Tenemos When. un pasado simple. Exacto, un when. Bueno, que sería el de mayúscula. When we finished. Cuando terminamos. Recuerden, when, seguido de pasado simple. Cuando terminamos la tarea. We all were starving. Nos estábamos muriendo de hambre. Starving. Muriendo de hambre. Fuimos a comer algo. To have a snack. Ok. Vamos a ponerlo si gusta. ¿Alguien tiene otra opción? Suena bien lo que dices ahí. Después de terminar la tarea, nos estábamos muriendo de hambre y fuimos por algo para comer. ¿Alguna otra opción? ¿no? Está bien lo que dices ahí. No suena tan mal, pero sí está más padre usar un so. Porque es como consecuencia, ¿no? Es la que veíamos. Como una así que, ¿no? Acá está. Es un resultado, ¿no? Estoy cansado. Entonces, no voy a salir hoy en la noche. Es la consecuencia, ¿no? El resultado de que estoy cansado es que no tengo ganas de salir, ¿no? Es un resultado o consecuencia. Entonces, como nos estábamos muriendo de hambre, la consecuencia o el resultado es que, pues, queremos comer algo. Sí, me suena un poquito mejor, pero no estabas del todo mal, Cesai. Después tenemos un punto. We all had. ¿Qué podrá ir ahí? In the end. In the end. Al final o a final de cuentas. Todos tuvimos o todos. Sí, todos tuvimos. ¿Qué será? Tarea. Todos tuvimos. Our. Nuestra tarea. Todos tuvimos nuestra tarea hecha, digamos. La pasamos bien. A final de cuentas, tuvimos nuestra tarea, la pasamos bien. And. And. Sí, me gusta. Queda un poquito más padre aquí el and. Son dos ideas que se unen. Tuvimos nuestra tarea y la pasamos bien, ¿no? Después, ¿qué les agrada? Un however. ¿Para qué era el however? ¿Se acuerdan? Para contrastar. Es un contraste de oraciones, ¿no? Recuerden que el however generalmente va después de un punto. El hotel estaba excelente. Sin embargo, la comida era mala. Era malita, ¿no? Entonces aquí también la pasamos bien. Sin embargo, necesito regresar. I need to come back. Regresar, come back. ¿Y qué dirá después? Pues yo creo que nos va a decir por qué necesita regresar, ¿no? Pero necesito regresar. ¿Por qué? Since I forgot my backpack in a locker. Recuerden que ese since es una expresión de razón, ¿no? Es como un because. Igualito que un because. Cuando va a mitad de la oración, se pueden usar indistintamente. Explica una razón, nos da la razón. Ay, perdón. Les di la siguiente. Sin embargo, necesito regresar porque, o dado que, se me olvidó la mochila en el locker, ¿no? Aplicamos los dos tipos de conectores que vimos hoy. Estos son conectores, digamos, básicos que yo les mencioné, los de razón, resultado y propósito. Son los que puse en morado.
Los de adición, que sirven para agregar ideas. Y los de contraste, que naturalmente contrastan. O sea, los primeros lo que hacían era, para no complicarnos en andar inventando cosas, pues una historia que todos conocemos, ¿no? Que es la de Caperucita Roja, un cuento infantil. Que bueno, por cierto, pues tiene su origen en muchos cuentos populares europeos. El más conocido es el francés Charles Perrault. Y en la versión de este Perrault, el lobo termina comiéndose a la abuela y después le tiende la trampa a Caperucita y se come a Caperucita. No hay final feliz. La moraleja es, no hables con extraños porque el lobo le saca la información a Caperucita de dónde vive la abuelita, ¿no? Se me ocurrió ponerles estas imágenes como para que les sirvan de pista para ir armando una historia. Me gustaría que cada uno en un documento de Word fuera escribiendo una historia, obviamente poniendo en práctica pues, los conectores que vimos. En realidad los que vimos acá, ¿no? Yo les di más opciones de este tipo de conectores, de los de la izquierda. Les di varios, porque aquí solo nos pusieron uno de cada uno. Y puede llegar a sonar demasiado artificial si no tenemos variedad. Y estos, pues les decía, quizá no haga falta tener más, ¿no? Porque quizá solo una vez vamos a decir una primera idea, solo una vez vamos a decir una última idea. Y tenemos opciones para ir diciendo lo que pasó después o lo que pasó antes, ¿no? Entonces creo que este vocabulario es suficiente para ir armando una historia. Este también es suficiente, pero estaría más padre si aplicamos algunas de las que vimos ahorita en las diapositivas. Entonces con estos cuadritos que están en su plataforma, unidad 2, tema 3, me gustaría que fueran armando una historia sencilla, ¿no? Con lo que les alcance su inglés a contar. Mi interés en este caso es que pongan en práctica, obviamente, los temas que ya vimos, como los de pasado simple, pasado progresivo o continuo, y sobre todo que pues tengamos cohesión y coherencia en lo que escribamos, ¿no? Que no sean oraciones aisladas, que no sean viñetas como de historia, como se las puse yo, sino que de cada viñeta hagan una oración y después con los conectores las vayan uniendo, ¿no? Por ejemplo, en la primera puedo poner Caperucita decidió ir a ver a su abuelita y después, o empezamos a escribir, primero, ya que empezó su travesía, primero recogió flores. Se me ocurre. El chiste es poner en práctica estos conectores que ya le vayan dando una hilazón a la historia. She lives with her mother. Vive con su mamá. Ok. ¿Alguna otra idea que nos ayude a ir contando la historia? She wants to going out. Esta no tiene minúsculas. Bueno. She lives with, ¿cómo se dice? Her. With her mother, con su mamá. Muy bien. Creo que Rodrigo fue el que dijo she wants to, ¿qué? To go out. Fui yo. Go out, también fuiste tú, Aaron, gracias. Ella quiere salir, she wants to go out. Recuerden que después de un verbo conjugado, un segundo verbo va en infinitivo, que en este caso es to go out. She wants to go out. Quiere salir, igual que en español, ¿no? Quiere salir. ¿Alguna otra? Que si estamos hablando de una historia, recuerden que usamos mucho el tiempo pasado, ¿no? Entonces aquí podríamos, bueno, primero tenemos que establecer el nombre de nuestro personaje, ¿no? Que en inglés se llama Little. Her mother was wearing. Her mother was wearing. Ajá. Wearing, ¿qué? No sé cómo describirlo. Que le está poniendo una capa. Como una capa, pero ¿cómo se dice capa? Bueno, eso es una cape. Aquí primero ya establecimos el nombre del personaje, ¿no? Se llama Little Red Riding Hood. Esa es la famosa Caperucita Roja. Y decíamos que para contar una historia lo normal o lo ideal es hablar en pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo iría esto en pasado? El verbo es to live, de vivir. ¿Cuál es el pasado? Recuerden cómo
¿Cómo suelen terminar los pasados? Sería she lived con D. Con ed. Es D. Ok, recuerden que cuando un verbo termina en E, se le agrega la D para formar el pasado simple, si es un verbo regular. En este caso, sí es un verbo regular. ¿Cómo saber? Pues checándolo en el diccionario nada más. Y o con la costumbre sabemos que live es regular, es lived con una D. Caperucita Roja vivía con su mamá, ya me suena mejor, ¿no? Ya me suena más a una historia. Porque generalmente un cuento no dice Caperucita Roja vive, bueno, a veces sí, pero lo ideal es en pasado, ¿no? Vivía con su mamá. Y sobre todo si se la termina comiendo el lobo, pues se llamaba, ¿no? Si va a ser más en pasado. Ok. Entonces aquí el once, me gustaría también cambiarlo a pasado. Want. Pues de hecho lo tenemos aquí, ¿no? Es un verbo regular. Que su pasado simple se forma agregando la ed, ¿no? She wanted to go out. Ok. ¿Cómo podrían unir estas dos oraciones? Vivía con su mamá, quería salir. ¿Qué se les antoja? But. Sí, ¿no? O sea, vivía con su mamá, pero pues, lo siento, mamá, hoy tengo ganas de salir, ¿no? Le dijo. Ajá, me gusta. Como haciendo un contraste de situaciones, a pesar de que vive con su mamá, pues ese día decidió salir. But she wanted to go out. Tita Roja vivía con su mamá, pero quería salir. ¿Con qué propósito quería salir? Visit her grandmother. Visit her grandmother o her grandma, como lo quieran poner. De cariño, a su abuelita, ¿no? Okay, esto es lo que ella quiere hacer, visitar a su abuelita. ¿Y cómo uno de estos para indicar un propósito? Or. Because. Un propósito. Lo vimos. Ahí, ¿dónde estaba? Acá. Propósito. Ellos van a la escuela para aprender inglés. Ellos van a la escuela con el propósito de aprender inglés. Caperucita quería salir con el propósito de visitar a su abuelita. Entonces podría ir un to, ¿no? Sí. Ok, aquí ya establecimos qué va a pasar. Y ahora sí se me antoja empezar a contar la historia, ¿no? Ok, decidió salir a ver a la abuelita y comienza el viaje de Caperucita. ¿Qué pasa primero? Bueno, aquí esto de la capa, quizá nos sobró un poco. Lo vamos a dejar por acá por si lo utilizamos después, acá abajo. ¿Cómo les gusta empezar? Yo me iría sobre esta ahorita, ¿no? Sobre esta viñeta. ¿Qué pondrían? She passed to the forest. Lo que querías decir era... She passed to the forest. O sea, que ella pasó por el bosque. Pasó por el bosque. Me gusta. Pero como diríamos, así como empezamos a relatar el primero de los acontecimientos que vamos a empezar a contar. First, Little Red Riding Hood was passed to the forest. Ajá, me gusta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos el first. Bueno, que no sé si se ve con ese naranja horrible. Pero, pues sí. Podemos poner un first. First, she was passed to the forest. Okay, she was walking, me gustaría. Okay. Un pasado continuo, ¿no? Un pasado continuo que indica una acción en progreso. O sea, ella estaba caminando. La caminata es algo progresivo, que duró un rato. First, she was walking through. Mira, otra que le podría confundir a quién era. ¿Quién dijo el apunte? No me acuerdo. Pero quizá lo vaya a ver en el video. Ah, sí estás. ¿Fati? Sí. Qué bueno que sí estás. Se parecen, ¿verdad? Through, sí. Tough y though. Exacto. De hecho, creo que hay un meme donde dice, el inglés es fácil y pone todas esas juntas y dices, ¿qué onda, no? Exacto. Sí. First, she was walking through, a través de, ese es un through, a través de the forest o the woods. Son formas de decir el bosque. Me gusta eso. Ah, no, esto no era enlace, perdón.
No era conector, no sé por qué lo puse. Más bien era este, ¿no? First, y también pongo en amarillo la coma porque debe de ir, ¿no? Ok, vamos a ponerlo aquí en un párrafo aparte. Estaba caminando con el bosque, por el bosque, y decidió recoger unas flores, ¿no? Decidir, ¿no? Decided en pasado. Decided, digamos, es verbo. Verbo en pasado. Verbo en pasado. Verbo en pasado continuo. And she decided to pick up some flowers. Decido recoger algunas flores. Me gusta. Puede ser... Primero estaba caminando por el bosque. Si quieren podemos cambiar el orden de las viñetas, ¿no? Que al mismo tiempo, una acción simultánea, estaba viendo algunas mariposas. ¿Late? ¿Cómo pongo esas dos acciones continuas que están ocurriendo simultáneas en el pasado? O sea, mientras ella caminaba. While. Ok, podría ser un while. Un while. Que ese es de la clase pasada. Voy a poner con morada. Mientras observaba o mientras estaba observando o estaba jugando con algunas mariposas. ¿Cómo pondría eso? She was observing. While she was observing. Exactamente, este es un pasado continuo, verbo to be. En pasado, que para el she es was. Y el verbo con ing, ¿no? Observing. Puede ser como later meeting o meet al lobo, o sea, no sé si se dice, creo que se dice wolf, lobo. Ajá, bien, Fátima. Later, después, ¿se encontró con el lobo? Conoció, sí, se encontró, conoció. Ajá. She was meeting. Me gusta este. Bumped into. Es toparse con. Es medio informal. Pero se utiliza. Bump into someone. Dices, te topas con alguien. A wolf. Into a. Bueno, oficialmente este lobo se llama Big Bad Wolf. Into a wolf, porque hasta ahorita no sabemos qué es malo, ¿verdad? No vamos a dar spoilers de la historia. She bumped. Profe, ¿no podría ser she saw a wolf? She saw a wolf. Puede ser. Si ella vio al lobo primero, puede ser. She bumped into a wolf. Esto es pasado simple. Bueno, esto es un verbo, phrasal verb. Si les hace muy complicado, pueden poner un she met a wolf, que es lo que quería poner Fátima. Conoció a un lobo. O she saw a wolf. Estos son verbos irregulares, ¿no? Que aquí los aplicaron muy bien, por cierto. Pero por si las dudas, recuerden que nos podemos ir al diccionario de Cambridge. Conocer. Dice que conocer es ser presentado por primera vez con alguien. Bueno, entonces sí diría que es meet. Entonces después buscamos meet. Y aquí está su pasado y pasado participio, que es met, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el pasado de meet. Y también queríamos bump, por ejemplo, el que yo les puse. O bump into, no sé si venga. Sí, bump into someone. Bump into someone. Y conocer a alguien, que viene siendo un encontrarse con alguien. Es un phrasal verb. Y decía ver, ¿no? El verbo ver, en infinitivo. Ahí está el pasado, saw. Muy bien. Si fueran verbos más complicados, pues esto sería útil, ¿no? Pero vi que lo aplicaron bastante efectivamente. Ok, me gusta cualquiera de esas. O quizá otra opción sea que... Vamos a poner una acción interrumpida. Bueno, esta vamos a dejarla
como opción que no se usa porque está más complicadita. Me gusta la de Fátima. Perdón, Rodrigo, me gustó. Entonces, les voy a poner otra opción. ¿Y qué pasa si estas dos acciones simultáneas las quiero expresar como una acción que interrumpe a la otra? Por ejemplo, first she was walking through the forest. Estaba caminando por el bosque. Later, ¿cómo pondríamos? Que estaba recogiendo algunas flores cuando apareció un gran lobo. Here ya. ¿Cómo pondríamos eso? When. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Quién fue? Rodrigo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene otra opinión? Que no sea la de Rodrigo. Primero estaba caminando por el bosque. Luego estaba recogiendo algunas flores cuando apareció... Bueno, aquí ya se las regalé. Cuando apareció un gran lobo. ¿Cómo pongo que estaba recogiendo unas flores cuando una acción interrumpida ocurrió? Que fue que el lobo apareció. ¿Recuerdas cómo hablábamos de una acción? Escucha cómo lo digo, Sandy, en español. Después estaba recogiendo algunas flores cuando Pues sería, de pronto un lobo apareció. después es later, Ajá. sunflowers, y ¿cuándo es when? ¿No? Pero como digo que estaba recogiendo. But. Es que sabes que, acuérdate que... But, dice Fati. No, en este caso quiero que me pongan una oración continua que es interrumpida por otra oración. ¿Podrían ayudarles Rodrigo o Aaron? ¿Se acuerdan de esto? Later. Ajá, ¿qué sería Later aquí? she was picking up. Exacto, muy bien. Puede ser complicado eso, pero she was picking up. Es una acción continua, o sea, ella estaba recogiendo flores. Recuerden, pick up es otro phrasal verb, o sea, significa recoger, así las dos juntas. Pick up es recoger. Y este es realmente el verbo principal de ese phrasal verb, y esta es una preposición, up, arriba, ¿no? Estaba, digamos, levantando o recogiendo flores. Was, verbo to be en pasado, y verbo principal en ing. Eso es un pasado continuo, una acción continua en el pasado. Estaba haciendo algo cuando de pronto una acción llega e interrumpe. Lo que interrumpe es el lobo, ¿no? Le brinca y le dice, hola, Caperucita. Entonces, ¿cómo expresamos aquí When. esto? Exacto. Es como el sustituto del while de arriba, ¿no? Aquí era un while porque tenía dos acciones en pasado continuo ocurriendo simultáneamente, ¿no? Mientras caminaba por el bosque, iba observando mariposas. Pero aquí es diferente, dice, mientras recogía flores, bueno, más bien, estaba recogiendo flores, perdón, cuando apareció el lobo. Y recuerden que después de un when va pasado simple. Aquí ya no va continuo. O sea, la acción de que aparece el lobo es súbita, le brinca de atrás del árbol, ¿no? Como se ve aquí. Le brincó de atrás del árbol de repente. Pueden ser cualquiera de esas dos opciones para ir construyendo nuestra historia. Y bueno, y después podemos ir agregando cosas como after that, the wolf talked with her. Ajá, o asked her where she was going. Le preguntó a dónde iba, ¿no? Y ahí es donde la riega Caperucita porque le dice que va a ver a su abuelita y que está solita. Ok. After that, es otro conector. Agrego la coma a lo subrayado porque también va. El lobo preguntó, verbo en pasado. Estamos contando una historia, es un pasado simple. Aquí es un her, que es de temas pasados. Le preguntó a ella, ¿no? Recuerden que es un objeto, ¿no? ¿A quién le preguntó? A ella. Es un objeto, está en función de objeto, entonces ese ella no es un she, porque está en función de objeto, entonces es un her. Asked her, no lo olviden, where she was going. ¿A dónde iba? Aquí quizá le suene raro. Esto es ya de tema más avanzado, pero normalmente preguntamos where was she going? ¿No?
Preguntamos primero con la palabra WH, luego el auxiliar y luego la persona. Pero eso es porque es una pregunta. Aquí realmente no estamos preguntando. No le preguntó a dónde va, sino le preguntó a dónde iba. Bueno, en español no tiene lógica, pero en inglés, si es una oración afirmativa, no hacemos esta estructura. Es simplemente Se afirmativa. invierte, ¿no? Se invierte. O sea, va normal, va normal, ¿no? Después del where va el sujeto y después el verbo, que en este caso es auxiliar y verbo principal, ¿no? Luego solemos estar tentados a expresarlo así. Asked her where was she going, porque así es como preguntamos, pero esto realmente no es una pregunta, ¿no? Es lo que se llama es un reporte. No está preguntando, sino estamos reportando que le preguntó. No estamos Profesor, diciendo textualmente la pregunta. Ajá. o sí, pues podríamos poner, after that the world asked her, y 2 puntos, y sí podríamos poner la pregunta. Ándale, me gusta también tu solución. Where, entonces cambiará la persona, ¿no? Le pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas Where tú? are you going? Where are you going? Entonces es una pregunta y primero va el auxiliar, luego va la persona y luego va el tiempo. Digo el verbo. Pero ¿por qué borré la mía? Que también era buena. Era elevada, pero me gusta tu solución, la voy a poner aquí. Y aparte está más como cuento, ¿no? Ya estamos haciendo citas textuales y todo. Diálogos, perdón. Después de esto, luego le preguntó, ¿a dónde vas, Caperucita? Where are you going? Exacto. En una historia, por eso me agradaba la idea de hacer la historia, ya la conocemos y es más fácil ir construyéndolo, ¿no? Pero no es tan complicado, no es tan diferente lo que tienen que hacer para la plataforma. Simplemente tienen que, igual que hicimos aquí, irme contando una historia. Me gustó esta actividad, creo que fue muy provechosa. Irme contando una historia de lo que fueron sus vacaciones. Yo iba caminando por la playa, cuando se me apareció un chavo que me tiró la onda, ¿no? Puede ser el lobo feroz de la historia. Estaban recogiendo conchitas en la arena, puede ser, no sé. Pero más o menos nos va a servir para ir construyendo una historia para la plataforma. Les digo y les ofrecí la opción de matar 2 pájaros de un tiro, con la que escriban en el writing, que sea la misma que me lean en voz alta, nada más cuidando entonación y pronunciación. Recuerden que pueden checar la pronunciación de palabras en el diccionario, hasta le pueden dar clic y se escucha, ya nada más se trata de imitar lo que dice la persona, la pueden reproducir 2, 3, 4, 5 veces, hasta que medio les salga parecido y van a ir mejorando su pronunciación de ese guión que ya van a tener escrito previo en la actividad de writing. Entonces, pues por ahora lo dejamos. Este video me va a gustar. Yo creo que va a ser el bueno. Y eso que es mi primera clase. Espero que no hayan quedado muchas dudas. La próxima clase vamos a ver el tema 4, que está un poquito más complejo que este. Este está más sencillo. Pero este es muy importante porque los conectores son básicos, les decía, para la coherencia y la cohesión de una historia. Son cosas obvias, probablemente. Espero no sientan que estamos insultando su inteligencia al enseñarles esto, porque funciona igual que en español, pero es importante saber hasta sinónimos que yo procuré darles aquí para que tengan más riqueza de vocabulario y tengan más tela de dónde cortar y de usar más. Y si no, pues con los básicos está bien. El chiste es que vayamos siendo capaces de contar una historia y ahí vamos poco a poco mejorando nuestro inglés. Pues muchas gracias, chicos. Si gustan terminarla y mandármela. O si no, pues ya concéntrense directamente en su actividad.